Hechos, capítulo 10, y la hemos titulado ¿Cuándo Jesús fue el Cristo? Como una interrogación. ¿Cuándo Jesús fue el Cristo? Y el título obedece a que hoy decimos Jesucristo, juntando ambas palabras, como si el nombre Jesucristo fuese efectivamente un nombre completo. Pero la verdad es que el nombre Jesús es el nombre propio, el nombre que José y María pusieron al niño por indicación del ángel, el nombre que conforme a la costumbre judía se confirma al 8º día durante la circuncisión. Jesús, que también se puede pronunciar Josué, o se puede pronunciar Yeshua en hebreo, o Yehoshua en su forma plena, o Jesús en griego, o como se pronuncia en alemán y en inglés y en portugués y en totonaco y en maya, eso no importa. Y lo digo porque hay quien quiere que necesariamente repitamos Yeshua, tratando de convencernos de que si no decimos Yeshua, estamos diciendo prácticamente una blasfemia. Eso es falso. El nombre Jesús, vía el griego y el latín, es la castellanización de Yeshua y significa exactamente lo mismo que significa Josué en otra de sus pronunciaciones. Y significa Yahvé o Jehová salva. Jehová es salvación. Por tanto, es un nombre significativo. El nombre Jesús conlleva en sí mismo un gran mensaje, salvación de Dios. Dios está salvando, el poder de Dios para salvar. Eso significa Jesús. Ciertamente en los tiempos en que Jesús era un niño y era un joven posteriormente, había muchos otros varones en la misma tierra de Palestina y por supuesto en la diáspora que se llamasen Josué o Jesús, en honor a aquel caudillo que sustituyó al legislador Moisés. Así que el nombre Jesús era común en los tiempos de Jesús, el Jesús de Nazaret, como se creía, dice el Evangelio de Marcos, hijo de José el carpintero. Se creía que era hijo de José el carpintero. Claro, el Evangelio nos deja muy claro que es Jesús el Hijo de Dios. Pero la palabra Cristo no es un nombre propio. La palabra Cristo se refiere a un oficio. Si hoy yo digo abogado, ingeniero, químico, no es un nombre propio, es un oficio. Si digo secretario, presidente, tesorero, es un cargo, es un oficio. Entonces la palabra Cristo es un oficio o un cargo, una tarea, mientras que el nombre Jesús es el nombre propio. Como hoy usted puede llamarse Felipe o Magali o Giovanni, ¿sí? Es un nombre propio. La palabra Cristo en castellano podríamos traducirla ungido. Y la palabra también conlleva ya mucho significado. Porque ungido significa que se ha vertido aceite sobre la persona. Lo que a su vez es un símbolo. Porque se vierte sobre la cabeza de una persona aceite, como era normalmente aceite de oliva, y déjeme decir, un aceite común y corriente
¿Por qué quiero decir eso común y corriente? Porque hoy en algunas librerías y medios eclesiásticos venden botellitas de aceite ungido. Eso es un contrasentido. Ungido quiere decir que se le vertió aceite. ¿Cómo va a haber aceite ungido? Pero lo que quieren decir es que ese aceite que venden tiene un poder, y si usted lo usa para untarlo en su coche, en sus ventanas, en sus puertas, va a tener la bendición de Dios y los malos espíritus no van a poder invadir su casa. No, eso no es bíblico. La palabra ungido, como traducimos del griego, la palabra Cristo, es el símbolo al que el aceite remite y se refiere al Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vertir aceite sobre la cabeza de una persona era reconocer que el Espíritu Santo le había capacitado para desarrollar una tarea encomendada por Dios. Así, por ejemplo, en el Salmo 133 dice que la convivencia y la unidad entre los hermanos es tan hermosa como el aceite sobre la cabeza del sacerdote Aarón. Porque el Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir, puede descender sobre el cuerpo de Cristo cuando está unido. Por eso lo compara al sacerdote en el momento de la unción. Antiguamente, las personas a las que se les reconocía tener el Espíritu Santo para realizar la tarea de Dios era el rey, eran los sacerdotes y los profetas. Pero llegó un tiempo en el pueblo de Israel en que ya no había reyes, porque fueron conquistados por las grandes potencias como Babilonia y Persia. Se acabó el reino de Israel. También, desde una perspectiva de los judíos de aquellos tiempos, se habían acabado los profetas. Y los sacerdotes, pues, estaban en una lucha entre reconocerse unos y rechazar a otros. Sin embargo, el pueblo seguía viviendo en circunstancias muy difíciles y esperaban que Dios levantara un profeta, un rey definitivo y último, que trajera la liberación de Israel. Un rey que regresara el reino a la grandeza de los tiempos del rey David, pero que ese reino nuevo no terminaría nunca. De hecho, había algunas promesas en los textos proféticos acerca de que Dios levantaría un descendiente del rey David, que se sentaría sobre el trono de Israel para fundar el reino eterno de Dios. Esa era la esperanza de muchas generaciones de judíos que vivieron bajo el sufrimiento y bajo la bota de los conquistadores. ¿Cómo veían ellos entonces a un rey y a un profeta o a un sacerdote? Una persona que conjugara todas esas tareas en una sola y estableciera el reino de Dios como un ungido. Cualquiera de los que había sido ungido, en la palabra hebrea se consideraba un Mesías. Mesías significa ungido. Ya tenemos la palabra en 3 idiomas. Usted es políglota, ¿verdad? Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. ¿De acuerdo? Todos los sacerdotes, reyes, profetas habían sido Mesías, habían sido ungidos. Pero ahora, el pueblo oprimido, desconsolado y sufriente esperaba ese Mesías definitivo,
digamos ahora con mayúscula, el Mesías por antonomasia. Bueno, cuando decimos entonces la pregunta, ¿en qué momento Jesús se convirtió en el Cristo? No sé si queda más claro. Cuando Jesús nació, y acabamos de recordar y de celebrar con la Navidad ese nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, cuando Jesús estaba recostado en aquel mueble donde comen los animales, las vacas, el pesebre, no era el Cristo. ¿Suena raro? Claro, suena raro. Cuando Jesús estaba en el establo pequeñito, no era el Cristo. Cuando Jesús fue llevado por sus padres al templo a los 12 años y platicaba con los doctores de la ley, no era el Cristo. Cuando Jesús estaba, no sé, a los 18, 20, 25 años, en la carpintería, trabajando con su padre, y era un joven, no era el Cristo. Suena raro, ¿no? ¿Cómo es que en un momento Jesús no es el Cristo? Pero entonces, por eso la pregunta, ¿cuándo Jesús fue el Cristo? Vamos a leer Hechos 10, del 37 al 41. Pedro está predicando en la casa de Cornelio, recuerden. Hemos trabajado, hemos reflexionado sobre Hechos 10, cómo Dios envía a Pedro a predicar a unas personas no judías, a unos gentiles. Y comienza Pedro a decirles que Dios se agrada de todas las personas que le temen, que lo buscan, que buscan la justicia de cualquier nación. Y que Pedro ha llegado para darles la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El domingo pasado estuvimos insistiendo en que no hay muchos mundos, no se acaba y se renueva el mundo, de que no tenemos muchas vidas y no reencarnamos, sino que la historia es una sola historia, es la historia que tiene sentido por la providencia de Dios, es decir, porque Dios actúa en la historia. Y que nuestra vida es una sola vida y después de esta única vida que tenemos es el juicio. Y que por eso Jesucristo murió una sola vez por los pecados de todos nosotros y regresará sin tener ya ninguna relación con la humillación, ni con la vergüenza, ni con el pecado, sino para establecerse como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Evangelio que Pedro está predicando en casa de Cornelio, pero Pedro no se remonta hasta la Navidad, sino comienza con el tiempo en que Juan el Bautista estaba predicando. Estos eventos, como la predicación de Juan o el que Herodes le mandara cortar la cabeza, el hecho de que hubiese un rabino o un profeta llamado Jesús que hacía milagros y que después lo mataron, era algo que todo el pueblo había escuchado. Algunos tal vez habían visto o estuvieron presentes. Por eso dice Pedro en el 37, sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Toda Judea estaba enterada. Por tanto, Cornelio y sus amigos reunidos ahí en la casa, que estaban un tanto al norte de Judea, hacia el lado del mar, en Cesarea, también habían oído más o menos las cosas que habían sucedido. Y dice que desde Galilea y después con Juan el Bautista comenzó toda esta historia. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? El precursor de Jesús. Él
iba al río Jordán. De la otra orilla de donde está Jerusalén, no del lado de Jerusalén, de la orilla de enfrente, predicaba y bautizaba a la gente que quería arrepentirse, para simbolizar con ello, a su vez, aquella historia de cuando los hebreos llegaron por primera vez a Canaán y cruzaron el río Jordán. Así que cuando Juan el Bautista bautizaba a personas, estaba simbolizando de nuevo la entrada de los hebreos con Josué cuando llegaron a Canaán. ¿Sí me explico? Y el arrepentimiento, que es la decisión de cambiar nuestra vida, la decisión de cambiar nuestra manera de ser, se pedía para participar en el reino de Dios. Así como aquellos hebreos entraron a Canaán y al paso del tiempo llegaron a ser un reino como el reino de David, ahora Juan el Bautista predicaba que el reino de Dios, ese reino definitivo, ese reino victorioso que no tendría fin, estaba llegando, estaba a la puerta. Pero ¿quiénes podían participar del reino de Dios? ¿Todas las personas, así como están? El reino de Dios nos ofrece una sociedad sin violencia, sin maldad, sin injusticia, sin corrupción. Por tanto, ¿quiénes pueden participar? No los partidos políticos. Pueden participar las personas que han decidido cambiar, que han decidido que Dios las cambie. Las personas que deciden entregarle su vida a Dios para que Dios las transforme. Porque lo más importante del Evangelio no es que Dios venga a resolver nuestros problemas económicos, laborales, familiares, de salud. Lo más importante del Evangelio es que Dios nos transforme. Si en el reino de Dios no va a haber corrupción ni maldad, entonces las personas que practiquen eso no pueden pertenecer al reino de Dios. Solamente las personas que decidan un cambio de vida. Eso significa arrepentimiento, un cambio de vida. Es una actitud sencilla de expresar, cambio de vida. Quizá la actitud o la decisión es difícil de tomar. No todas las personas quieren decidir un cambio de vida. Pero esa era la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a punto de establecerse. Y también era muy claro Juan, porque el hacha está puesta cerca de la raíz del árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia, que si decides dejar que Dios te transforme, estás invitado a participar en el reino de Dios. Si no quieres cambiar, pronto en el juicio de Dios serás cortado y echado en el fuego. Ese es el mensaje completo. Y Juan el Bautista predicaba eso, y las personas que decían yo quiero cambiar de vida, lo iban a demostrar dando un paso, un compromiso que consistía en sumergirse en agua, lo que llamamos el bautismo. Jesús descendía del norte de Galilea hacia la región del sur en Judea, donde Juan estaba bautizando. Y llegó allí donde estaba Juan. Y le dijo: Juan, vengo para que me bautices, para estar en este inicio del reino de Dios. Juan, con aquel discernimiento que le daba el Espíritu Santo, que lo llenaba, le dice a Jesús, que a la sazón era su primo: Señor, tú deberías bautizarme a mí,
Porque todos nos preguntamos por qué Jesús tenía que bautizarse. No voy a detenerme en eso ahora. Vea los videos de Lucas. Pero Jesús le insiste, déjame que así se haga. Y Juan bautiza a Jesús. Y en cuanto Jesús sale del agua, el Espíritu Santo, en forma que se manifiesta como una paloma, como una forma corporal, aunque el Espíritu Santo es espíritu, por tanto no es corpóreo, pero quiere manifestarse, quiere dejar evidencia plena de que está descendiendo de una manera especial y también única y también total sobre Jesús. Este episodio usted lo conoce. Jesús, bautizado en el Jordán, sale del agua y el Espíritu Santo, manifestándose como si fuese una paloma, se posa sobre Jesús. ¿Eso qué significa? Que le bautiza. ¿Sí? Es decir, dos bautismos. El bautismo de agua que imparte Juan a Jesús, un bautismo físico. El bautismo espiritual que el Padre Celestial imparte a Jesús, enviando sobre él su Espíritu Santo. Y eso se llama el bautismo con el Espíritu Santo. En ese momento que el Espíritu desciende sobre Jesús, Jesús, el hombre, el nombre propio Jesús, es ahora también el Cristo. Si Cristo quiere decir ungido, ¿en qué momento Jesús, el Hijo de Dios humanado, el Hijo de Dios hecho un joven, mortal como todos nosotros, en qué momento fue lleno por el Espíritu Santo para iniciar la tarea que su Padre le había encomendado? ¿En qué momento? En este momento, en el momento del Jordán. Por eso, no es nada extraño, no es mucho menos una falta de reverencia que yo haya dicho que cuando Jesús era un niño no era el Cristo, sino fue el Cristo, es decir, fue ungido en el momento posterior, inmediato a su bautismo en agua. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que antes de ese bautismo en el Espíritu Santo, Jesús no había echado fuera demonios nunca. Cuando era un niño, cuando era un joven, cuando era un carpintero. No es que la gente llegara a la carpintería y dijera, ¿puede llamar al carpintero? ¿Quiere una mesa? No, quiero que eche fuera un demonio. No, Jesús no echaba fuera demonios en ese momento. Jesús no sanó enfermos antes. Jesús no le predicó a las multitudes. No las invitó al arrepentimiento como después lo hizo. Las historias de Jesús haciendo milagros antes de este bautismo del Espíritu solo aparecen en los evangelios apócrifos. Estuve hace ya una semana o dos semanas en Pachuca, ahí estaba Magali, predicando, ¿no? Con retiro de la Alianza de Pastores sobre evangelios apócrifos. Y yo les decía que se niega de tal manera la humanidad de Jesús en esos evangelios, que se pretende un ser semidivino que desde niño puede hacer milagros. No. Antes del bautismo en agua, Jesús no hizo ningún milagro, ninguno. A partir de cuando Jesús comenzó su tarea mesiánica, a partir de que fue Mesías, es decir, ungido, a partir de que el Espíritu Santo se derramó sobre de él. Esto se aplica también a nosotros, No es que Jesús no tuviera una relación con el Espíritu Santo. La tenía. Primero porque era hijo del Espíritu Santo. ¿No fue engendrado en María por el Espíritu Santo?
Jesús tenía una relación con el Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu le acompañaba a lo largo de toda su juventud, porque dice la carta a los Hebreos que Jesús fue sin pecado. Entonces, él siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo. Pero ahora era ungido, es decir, capacitado para hacer la tarea de Dios. Muchas personas no creen que el bautismo del Espíritu Santo es distinto de la conversión, pero sí lo es. El argumento de ellos es, pues es que yo ya tengo el Espíritu. También Jesús tenía el Espíritu. Pero necesitamos un momento en que esa relación con el Espíritu Santo sea de otro tipo. Una especie de inicio, por indicación suya, de que ha llegado el momento de nuestro ministerio, de que ha llegado el momento de poderle servir. Vea entonces conmigo el verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, parece un pleonasmo, ¿no? Lo ungió. Bueno, Pedro no quiere que quede la idea de que solo aceite. Con el Espíritu Santo y con poder, el poder del Espíritu, por supuesto, a Jesús de Nazaret. Ahí está el nombre propio, Jesús de Nazaret. Y como Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora sí, cuando el Espíritu Santo unge a Jesús de Nazaret, entonces sí, Jesús comienza una tarea de hacer el bien a todos los seres humanos, porque la encarnación de Jesús es un mensaje del amor de Dios, porque la Navidad es el amor de Dios, porque la cruz de Cristo es el amor de Dios. Por eso hace bienes y sana a los oprimidos por el diablo. La palabra sanidad en griego implica no solamente una sanidad física, sino ante todo una salvación, es decir, una sanidad del alma. No reduzcamos este versículo a los enfermos del cuerpo, porque entonces tendríamos que suponer que toda enfermedad es una opresión del diablo, ¿no? Si a nuestra hermana Carmen le dolía el brazo, te haga una presión del diablo. ¿Verdad que no? Me duele el estómago, ¿será una opresión del diablo? Aquí la expresión lo que quiere decir es que el mundo está enfermo, pero moralmente, espiritualmente. Nuestro pecado nos ha desintegrado, nos ha deprimido, nos ha enfermado, nos tiene condenados a la muerte. Por eso Jesús viene para hacernos el bien, para manifestarnos el amor de Dios y sanar a un mundo destruido, a un mundo desintegrado, y para poder bendecirnos con el amor de Dios. Note usted que en este año que transcurrió estuvimos leyendo el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. Hemos podido corroborar lo que decíamos hace 8 días, porque la Biblia sí presenta a la historia. La historia es historia de la salvación. Las otras culturas y religiones de la antigüedad no tenían idea de la historia. Ellos se veían a sí mismos en una realidad natural, animista, dioses que eran las fuerzas naturales. No se concebían como parte de un proceso que había iniciado antes que ellos y continuaría después de ellos. No habían visto la realidad como historia. Esto lo hace el judaísmo y de manera plena el cristianismo, porque el cristianismo entiende que todo lo que sucede desde que el hombre existe es un continuo que va a terminar en la meta que Dios le ha trazado. Esa es la aportación cristiana. A eso le llamamos, y comienza a manifestarse ya en el Antiguo Testamento, como historia de la salvación. Pero también hemos visto
sobre todo en el análisis de cómo se fue escribiendo el Antiguo Testamento, hemos visto distintos géneros literarios, hemos visto que hay algunas tendencias políticas en ciertos pasajes de la Biblia, algunas inclinaciones culturales, algunos conceptos cosmológicos. Y esto lo digo con cuidado porque puede espantarnos, ¿no? A ver, para mí la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero si con eso usted está imaginando que Dios la dictó, no es así. La Biblia no afirma eso. La Biblia afirma ser de inspiración divina. Y la inspiración, a diferencia del dictado, permite que el escritor, el predicador, el profeta, también participe en la plasmación y en la formación de la Biblia. Y en esa formación hemos comentado ya, por ejemplo, cómo había tensiones naturales entre quienes componían el pueblo de Dios. Por ejemplo, los levitas en general, sacerdotes en algún tiempo, y algunos de ellos descendientes del profeta Moisés. Y otro grupo sacerdotal, los descendientes de Aarón. Y vemos cómo algunos escribieron unos textos y otros escribieron otros textos, ¿no? Y a veces esos textos se contraponen. Hemos visto también cómo, por ejemplo, en el Deuteronomio se plantea una teología que a veces parece tan sencilla como que al bueno le va bien y al malo le va mal. Pero viene el libro de Job y nos pone en jaque y nos dice, al bueno también le va mal y le puede ir más mal que al malo, ¿no? Y como esto, bueno, encontramos muchas tendencias en las que los hombres manifiestan las circunstancias en las que vivieron, los intereses que tuvieron y los problemas que vivieron. Pero a la vez podemos comprobar que aunque la forma literaria del pasaje exprese las ideas y la cultura y los problemas de quienes escribieron, también es portadora, o el pasaje es portador de la palabra divina. ¿Sí me explico? O sea, hemos estudiado un tema difícil este año. Por lo pronto, cuando decimos la ley o Pentateuco o Torá no fue escrita por Moisés, eso bastaría para que en alguna iglesia nos apedrearan. Suficiente, ¿no? Un liberal, un hereje, un incrédulo. Ya vimos que eso en realidad es un asunto de importancia secundaria. Si no fue Moisés, sí fue el Espíritu Santo. Hemos visto que la ley, aunque está acomodada primero en nuestras Biblias, no se escribió primero, sino que esos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se fueron escribiendo durante tanto tiempo que podemos decir que se escribieron a la par que Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Salmos, Job, etc. ¿Sí me explico? O sea, todas las secciones del Antiguo Testamento se escribieron simultáneamente, poco a poco, por supuesto, desarrollándose sucesivamente, pero imbrincadas entre la ley, los profetas y los salmos. No se escribió la Biblia como usted la tiene acomodada hoy. Ahora está acomodada por temas, pero la manera en que se escribió es diferente. A la par que se escribía el Deuteronomio, se escribía el libro de Jeremías. A la par que se escribía el libro de las Crónicas, se escribía el primer capítulo del Génesis. Para ponerle algún ejemplo, ¿no? A la par que se escribía, no sé, una parte del Éxodo, quizá se escribía también el libro de los Jueces. Entonces, hemos visto esta simultaneidad
de las partes de la Biblia en su redacción. Hemos visto los probables autores, las probables corrientes, los documentos, las tradiciones teológicas. Nada de eso demerita que la Biblia sea palabra de Dios. Nada de eso le resta inspiración. Nada le quita sabiduría, ni nada de ello hace menos nuestra fe en aquello que Dios ha hablado. El hecho de que expongamos la Biblia, es decir, en una predicación, o el hecho de que la exhibamos en una exposición, o el hecho de que la promovamos o se la regalemos a alguien, quiere decir que tenemos claro que la palabra de Dios tiene su propio poder. Es como cada vez que hablamos de ella o la difundimos, es como lanzar una semilla y sabemos, como lo dice el profeta, que dará su fruto, que la palabra no volverá vacía, porque es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Así que el haber estudiado que los hebreos compartían ideas de cómo era el mundo con los egipcios o con los cananitas, haber estudiado que los hebreos compartían ideas de cómo debían ser los pactos con los sirios o con los ugaritas, haber estudiado que los grupos sacerdotales estaban a veces en contra de ciertos grupos proféticos. Todo eso no tiene importancia para reconocer que fueron colaboradores de Dios todos los escritores y que registraron un mensaje trascendente y una revelación progresiva, que la revelación en los primeros textos y en los albores de la humanidad fue pequeña. ¿Por qué todo lo que Dios hace es gradual y empieza desde lo pequeño? ¿Usted se ha preguntado eso? Por ejemplo, Dios podría haber hecho el universo en un instante, ya está todo, incluidos perros y gatos. Podría haberlo hecho así. Sin embargo, el universo comenzó a existir hace más de 13.500 millones de años y apenas últimamente empezaron a existir los seres humanos y los perros y los gatos, ¿no? Sí, porque cuando Dios creó los animales, por ejemplo, no había perros. Usted le pregunta a un niño, Dios, ¿quién hizo los perros? Dios. Bueno, en cierta manera Dios no hizo los perros. Dios hizo los lobos, los coyotes, los zorros, y de ahí derivaron los perros. Oh, con esto lo que quiero decir es que la creación de Dios se va haciendo poco a poco, ¿no? Requiere millones de años, y no porque Dios no tenga poder, sino porque lo que estoy diciendo es que a Dios le gusta hacer las cosas despacito. ¿Cómo nació usted? Grandote, con barbas. Espero que no, ¿verdad? ¿Cómo nació usted, hermana? Pues pequeñita. Y antes de nacer, éramos una celulita así chiquitita, ¿no? Así crecen los árboles, así crecen las plantas, así crecen los proyectos, así se formó la Biblia por más de 1000 años. Si usted me pregunta por qué Dios quiere actuar así, pues yo no sé. Pero sí sé que actúa así. Quizá con eso nos da tiempo de madurar, de que maduremos nosotros, de que vayamos viendo su mano a lo largo de todas nuestras circunstancias, ¿no? La Biblia se formó así lentamente. La revelación se fue dando cada vez con mayor claridad. Y la revelación llegó a ser luminosa en el Nuevo Testamento. La revelación llegó a ser meridiana, es decir, como el mediodía, con la luz del mediodía, en Jesucristo. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que tener presente que la claridad de la revelación se da hasta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sin el Nuevo no tendría sentido.
Porque cuando yo termine de leer el Antiguo, resulta que los judíos fueron deportados, que muchos se quedaron a vivir fuera, que unos poquitos regresaron, y ahí se acabó todo. ¿Y qué pasó después? ¿Quién sabe? ¿Me explico? Queda incompleta. No solo por eso, sino cuando yo leo de ciertos sacrificios, de ciertas reglas, algunas de ellas caducas, algunas de ellas tan particulares de ciertas épocas o civilizaciones, digo, ¿y qué sentido tiene eso ahora para mí? Cuando leo que la mayoría de los reyes de Israel fueron idólatras y malvados, digo, ¿y eso qué sentido tiene para mí? No lo tiene si no llego al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo. Por supuesto, el Antiguo es la base histórica del Nuevo. Sin el Antiguo Testamento, el cristianismo podría haberse convertido en una religión mística, sin historia, sin fundamento en la creación material, pensando solo en irse al cielo. El cristianismo no es una religión mística, es una religión para vivir esta vida, para adorar a Dios en el trabajo, en la familia y en lo que hacemos todos los días, y es una religión que anuncia la resurrección del cuerpo. Gracias a que su base es la historia de la redención contenida en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento sin el Nuevo no solo está incompleto, sino que no tiene sentido. Voy a decir algo muy fuerte, incluso sería absurdo. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo sería absurdo. El Nuevo Testamento es la lectura, la interpretación, el entendimiento que los apóstoles tuvieron de la ley y los profetas desde Cristo. A partir de Cristo, de su experiencia con Cristo, de entender quién fue Cristo, en qué consistió la obra de Cristo, los apóstoles pudieron entender de una manera profunda de qué se trataban la ley y los profetas. Lo demás, o más bien, nadie más puede entender la ley y los profetas si no ha entendido a Cristo, porque se queda con lo incompleto. Y por eso es que este año el plan de lectura es el Nuevo Testamento. Hace 3 años comenzamos leyendo los libros proféticos, ¿no? Y hace 2, los libros históricos. Y este último año, el Pentateuco. 3 años es mucho para que nos acordemos de todo lo que hemos leído, yo lo sé. Pero la intención era que si muchos de los profetas se escribieron antes de que el Pentateuco estuviera completo, mi intención era que al comenzar por leer los profetas, empezásemos a tener otra óptica de cómo empezó todo, ¿no? Después leímos los históricos para podernos ubicar en todo lo que había sucedido. Y luego el Pentateuco. Y usted ya se dio cuenta que al estudiar el Pentateuco y hablar que del documento sacerdotal o el deuteronomista, nos remite a los históricos, a recordar cuando gobernó Ezequías y cuando gobernó el rey Josías y etcétera. Bien, pero ya leímos mucho Antiguo Testamento. Nos faltan los poéticos. Pero antes vamos a leer el Nuevo Testamento. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento completo? Cuando menos una vez. Casi todos, no todos. Esta es una buena oportunidad. Aún para los que ya lo han leído es una buena oportunidad. Primero, porque lo vamos a hacer de la siguiente manera. En una traducción de la Biblia que usted no conozca, tiene que conseguirse una Biblia, o tal vez ya la tenga, pero que no ha leído en esa versión el Nuevo Testamento, ¿sí? Va a leerla ahora en otra versión para encontrar algo diferente. Y también, como lo vamos a hacer todos los días, usted lo va a poder leer de una manera continua, para tratar de captar la unidad de cada libro. Y lo vamos a hacer apoyados por el libro que presenté hace unos momentos,
el Nuevo Testamento de Oscar Cullmann. El calendario de lectura ya lo he compartido con los líderes de célula y ellos a su vez se lo van a compartir a usted. ¿Cuántos ya recibieron el calendario de lecturas? Bueno, faltan algunos. Hermanos coordinadores de célula, por favor, compartan. Compartan también en el WhatsApp de comunidad. Si usted no está en alguno de los grupos, hermano presente aquí o hermanos a la distancia, háganoslo saber. Será un placer tener su teléfono o su correo y poderle enviar el plan de lectura. Entonces, hemos visto que en este momento que Jesús es ungido por el Espíritu Santo, estamos frente a un parteaguas. En ese momento que el Espíritu desciende sobre Jesús, nuevamente la historia encuentra uno de esos hitos o mojoneras que la parten en dos. Antes de la llegada del Cristo y después la llegada del Cristo. Con el Cristo, adelante hermano. Con la aparición del Cristo, hemos llegado a los confines del tiempo. ¿Recuerdan que dijimos que Dios hace las cosas en un tiempo que a veces para nosotros resulta demasiado largo? ¿No? 13.500 millones de años no es demasiado largo. La oración que usted ha hecho para que se resuelva su problema y todavía no se resuelve, ¿no es demasiado largo? Claro. Pero cuando Jesús, el Cristo, apareció, hemos llegado a la última etapa de la historia. Y aunque lleva 2000 años, está a punto de terminar. Estamos viviendo la última etapa de la historia. Ya se va a acabar la historia. Así lo expresa Pedro cuando se derrama el Espíritu Santo. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu. ¿Ya se derramó el Espíritu Santo? Sí. Luego entonces ya estamos llegando a la consumación de la historia. Y por eso tenemos que empaparnos de la doctrina de Cristo, expresada por los apóstoles, de lo que fue su vida, el significado de su muerte y de su resurrección. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y la iglesia debe ser ungida por el Espíritu Santo. Así como él en su juventud vivía en comunión con el Espíritu, pero hubo un momento en el Jordán en que el Espíritu le ungió para iniciar una tarea maravillosa. Así usted y yo, de acuerdo con el profeta Joel, de acuerdo con el libro de los Hechos, de acuerdo con la predicación de Juan el Bautista, tenemos la promesa de Dios: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu desde el día en que creímos. Él es el consolador y el amigo que siempre está junto a nosotros. Pero ahora queremos ser bautizados con el Espíritu Santo para hacer la tarea que Él quiere que hagamos. ¿Qué necesitamos para ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Una vez más, y espero siempre lo estemos insistiendo, ser lleno del Espíritu es entregarnos por completo a Él, para que hagamos posible una comunión íntima. El Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo se ha dado por completo a nosotros, como alguien que nos ama. ¿Qué falta? Falta la respuesta nuestra. Falta que nosotros también nos demos completamente a Él. Y cuando nos damos completamente a Él, entonces el amor es recíproco. Él me ama y está en mí y yo me entrego a Él. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y esa comunión de amor provoca
lo que provoca todo enamoramiento. Pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, sentir diferente. Eso provoca el enamoramiento, ¿o no? Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más vamos a hacer en este año? En búsqueda, en aras de esta búsqueda. Cada último domingo del mes vamos a tener por las tardes reunión de oración. ¿Recuerda la oración que tuvimos durante el Pentecostés? ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron aquella tarde? Bueno, un buen número de hermanos. Podrán testificar conmigo que fue una tarde de gran bendición, de oración y de alabanza, de gran bendición. Fue tal bendición que los hermanos han pedido que sea cada mes. Y todavía es poquito. Lo vamos a hacer cada último domingo de mes a las 4 de la tarde. Vaya llenando su agenda del 2024. ¿No? Todos los últimos domingos del mes ya apártelos. A las 4 de la tarde. Reunión de oración. Para pedir por el avivamiento, para pedir que el Espíritu Santo nos bautice. Hay libertad para que todos podamos orar en esas reuniones, pero no pida por cosas que no se relacionan con el avivamiento. ¿Sí? En ese momento no pida porque le duele el callo del dedo gordo. No pida por su perrito, no pida por su perico, o sea, pida por lo que concierne a todos los creyentes, al cuerpo de Cristo, para que caminemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que orar? Porque esa oración es momento de manifestarle a Dios nuestro deseo de entrega. Es momento de confesar nuestros pecados. Bueno, como normalmente en Año Nuevo tenemos el culto del domingo y el culto de Año Nuevo, ¿no? Hoy los juntamos, por eso va a durar 4 horas el culto. No tanto, pero denme unos minutos más. Confesar los pecados. Recuerde que Dios lo sabe todo. Confesar significa estar de acuerdo. Señor, estoy de acuerdo contigo que he pecado. Estoy de acuerdo que esto que hice es pecado. Estoy de acuerdo que este pecado es grave. Eso es confesar. Estar de acuerdo con Dios. Al terminar este año podemos hacer una larga lista de cosas que agradecerle a Dios, ¿no? Pero también tendríamos una lista, también muy larga, de pecados que confesarle a Dios. Es un buen momento. La oración precede al avivamiento porque la oración nos permite expresarle a Dios nuestra entrega, quedarnos en recogimiento para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos redarguye de nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Y para que finalmente en oración expresemos a Dios esa respuesta amorosa. Porque entonces solo la iglesia ungida, así como Jesús fue ungido en el Jordán, puede hacer bien y sanar a los oprimidos del diablo. Sanar, que dijimos, quiere decir ayudar a que las personas vuelvan a integrar su ser, que ha estado bajo la seducción de la serpiente. ¿Por qué? Oprimidos por el diablo. ¿En qué sentido oprimidos por el diablo? No es porque sientan algo en el pecho que les aplasta. Esa no es la opresión del diablo. La opresión del diablo es la manera en cómo la sociedad hoy está alejada de Dios. La manera en que enseña la mentira y en la que vive y sufre la violencia. Sigo leyendo 39, Hechos 10, 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Jesús fue tan humano,
que era mortal. Tal vez hoy digo algunas cosas que le pueden sonar extrañas, ¿no? Cuando Jesús era un niño que estuvo en el templo con los doctores de la ley, no era el Cristo. Sonó extraño, ¿no? Es que Jesús era hijo de Dios, perfecto y sin pecado, pero era mortal. También suena extraño. Bueno, tan mortal era que murió en un madero. Y cuando estamos en estas circunstancias cercanas a la muerte, mayormente apreciamos lo que significa que Jesús haya querido gustar la muerte. Digo la palabra gustar porque así es la expresión, al menos en el texto de Casiodoro de Reina, el que gustó la muerte por nosotros, ¿no? Digo, cuando estamos en estas circunstancias cercanas a la muerte, porque como les compartía hace un momento dentro del culto, el día miércoles por la noche murió mi madre. Y como todos estamos también destinados a la muerte, y como el tiempo se pasa tan rápido, ¿no? Vemos fotografías de las personas que ya no están con nosotros, y esas fotografías nos transmiten la sensación de que hace tan poco tiempo que estaban con nosotros, o que tenían la edad que tenemos nosotros. Y dicen, bueno, y entonces yo voy a estar como ellos. Y cada vez es más cerca que yo voy a estar como ellos. Y que la muerte es ineludible. O no queremos ni pensar en ella, sí va a llegar, pero bueno, no va a llegar ahorita. A veces nos enojamos, como lo hacía Miguel de Unamuno, reclamándole a Dios, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué no hay forma de evitar la muerte? Pero cuando leemos que Jesús murió, entendemos también que se me acabó la pila. Ha de ser porque ya nos alargamos. Bueno, cuando Jesús murió, entendemos también que se identificó con nosotros en el hecho de morir. Piense en esto cuando alguien que usted ama o cuando usted mismo se encuentre en el trance de la muerte. Jesús también murió. Jesús quiso ser como nosotros también en la muerte. Quiso también experimentar, ¿no?, lo que significa morir. Y por eso nos consuela y nos fortalece. Dirá la carta a los Hebreos que Él es un sacerdote que tuvo nuestras mismas tentaciones y debilidades, incluida la muerte, y por eso nos puede comprender. Pero el verso 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bueno, ahí está el texto en griego, no sé si lo van a poder poner porque pues Karina está ocupada con la cámara. Pero el texto en griego dice, tutor o theos igiren en titriti mera que edocan afton en faní y en este, que quiere decir, y a él el mismo Dios le levantó en el titriti y mera, en el tercer día, que edocan aftón, y le hizo, en famies, aparecer o dejarse ver. Al tercer día Dios lo levantó de los muertos y le permitió que fuese visto, así vivo, resucitado. El Evangelio tiene un centro
que podemos llamarle el núcleo de la predicación, y es la resurrección del cuerpo. Hay muchas aportaciones que el cristianismo ha dado a la cultura que hoy la cultura no quiere reconocer. Hace rato mencioné una, la idea de historia. Una historia que se desarrolla y que tiende hacia un final. Esa es una aportación cristiana, retomada por muchísimos pensadores, a veces en términos religiosos, a veces en términos seculares. Pero otra doctrina fundamental del cristianismo es la resurrección. Ahí está el texto en la pantalla, ¿no? Tuton o Theos, Igiren titriti y merake edokenafton enfani geneste. Al tercer día Dios le resucitó e hizo que fuera visto, hizo que se manifestara. No hay otra corriente de pensamiento religiosa o filosófica que hubiese predicado que vamos a resucitar con cuerpo. Esto es lo que le está explicando Pedro a Cornelio. Cristo resucitó corporalmente. Para Cornelio, como romano, y si es un romano culto con una cultura helenista, nunca ha oído ni ha entendido que la salvación consiste en una resurrección del cuerpo. Por supuesto, a lo largo de las reflexiones, durante el velorio, nuestra insistencia era esa, ¿no? Nuestra hermana Margarita va a resucitar, ¿no? Algunos hermanos compartían, como nuestro hermano el pastor Víctor, que hizo el favor de acompañarnos hasta allá a Aguascalientes, donde fue todo el deceso. Hacían también recuerdos, nuestro hermano Guillermo Quero, hacían recuerdos pues de muchas épocas que nuestra hermana participó en la vida de la iglesia, ¿no? Solo menciono un momento muy especial, porque ya les he contado del bautismo con el Espíritu Santo, un tema del que también estoy hablando ahora, ¿no? Cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, nos corrieron de aquella iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, para no ponerla en mal, ¿verdad? Siempre he amado esa iglesia, pero no la quiero poner en mal. Nos corrieron y de repente, entonces, un grupo de aproximadamente 100 adolescentes, estamos sin lugar donde reunirnos. ¿A dónde nos vamos? Yo digo a mi casa, pero era más bien la casa de mi mamá. Y lo que agradezco es que nos haya recibido. Porque pudo haber sido una mamá de vete con tus amigos aquí, no vengan a dar lata, ¿no? Nos abrió las puertas, pues en aquella vecindad desvencijada de la que ya les he contado, y ahí tuvimos nuestras maravillosas reuniones de oración, que son parte del avivamiento, como comentábamos hace rato. Tan sorprendentes que uno dice, ¿cómo es posible que jóvenes de 12, 15, 18 años quieran orar 3, 4 horas seguidas hincados? Pues ahora ni obligándolos. Ahí estaba el Espíritu Santo actuando. ¿En dónde? Pues en casa de mi madre, que nos recibió por muchos años, y de ahí nació la Iglesia del Camino y después muchas otras iglesias y misiones, gracias a Dios, ¿no? Algunos de ustedes, pues tal vez conocieron de aquella época. No veo aquí algunos hermanos que luego están con nosotros, pero más o menos, ¿verdad?, de la época. En otra época, más adelante, pues estuvimos en otras casas, en otras iglesias, también con ella. Pero bueno, gracias a Dios. Pero cuando se
se pierde un ser querido, como todos lo hemos perdido, y hace 3 años mi padre, comprendemos lo que algunas personas sienten ante su tristeza, ¿no? Me refiero a que quisieran hablar con los muertos. Se murió un familiar, no me pude ni despedir de él, voy a ir a una sesión espiritista para hablar, a ver, despedirme, cómo está, dónde está, qué pasó. No se puede hablar con los muertos, ¿no? A veces otra sensación o expresión que las personas tienen es, bueno, sí, mira, ya se murió tu abuelita, pero ella te está cuidando desde el cielo. No es cierto tampoco, no te está cuidando desde el cielo, ni te acompaña a ninguna parte. Y qué bueno, ¿no? Ni podemos hablar con los muertos, ni los muertos nos ven ni nos ayudan, ni nada. Que a lo mejor los que murieron están allá donde están con Dios, percibiendo la manifestación de Dios, diciendo, Señor, ayuda a aquellos pobres que se quedan. Pobres los que se quedan, ¿no? Porque para mí el morir es ganancia, dice Pablo. Pobres ustedes que se quedan a la ideología de género y al narcotráfico y al nuevo gobierno que nos vaya a tocar. Pobres de ustedes. ¿Quiénes ganaron? Los que se fueron con Cristo, ¿no? Por eso nuestra gran esperanza, nuestro gran consuelo y fortaleza es la resurrección. Voy cerrando ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, resucitaremos en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Los que hayan muerto se levantarán, los que estemos vivos seremos transformados, todos con un cuerpo inmortal y juntos recibiremos al Cristo que viene a establecer el reino eterno, ¿no? Y nos vamos a reconocer, me han preguntado, si el valor más importante en el reino de Dios es el amor, entonces tenemos que reconocernos. ¿Cómo voy a amar a alguien que ni reconozco? A veces en son un poco de broma les digo, imagínense que en la resurrección todos somos tan indistintos, todos tenemos cara de huevo y todos somos igualitos. ¿Cómo vamos a amarnos? Lo mismo daría amar a este, a aquel, no tiene distinción. Otra aportación cristiana a la cultura es la idea de persona. Y la idea de persona conlleva, entre otras cosas, el concepto de el único, irrepetible. Entonces, ¿nos vamos a reconocer en la resurrección? Sí. ¿Nos vamos a abrazar? Sí. ¿Vamos a convivir? Sí. ¿Nos vamos a amar? Sí. ¿Usted se quiere perder la resurrección? Allá usted. Es tan sencillo como esto. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no se quiere perder la resurrección, es momento de decirle, Cristo, sé mi Salvador, sé mi Señor, perdona mis pecados. Y tendremos al Hijo, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo. Así que este año que comienza, hermano, tenemos, entre muchos otros proyectos, también como cuerpo de Cristo, como comunidad apostólica, tenemos 2 grandes proyectos. Leer juntos el Nuevo Testamento, un capítulo por día, de lunes a viernes, acompañado de nuestro libro que nos dirá datos acerca de cada texto de los 27 que componen el Nuevo Testamento. Y el segundo es que estaremos orando, cuando menos, el último domingo del mes, para hacer una iglesia que se mantenga avivada, una iglesia que se mantenga en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esperamos y anhelamos que Cristo venga pronto. Y cuando Cristo venga pronto, pues nos vamos a levantar, vamos a ser transformados, vamos a resucitar. Amén.